Y ya. Vamos a empezar a grabar. Estamos grabando ya. Hoy día les voy a mostrar el PPT. A ver, voy a cerrar acá. Este tercer PPT que vamos a ver hoy día, que habla sobre algunas de las condiciones del globo terráqueo y que vayamos conociendo un poco más de las coordenadas geográficas y de algunos conceptos que vamos a trabajar. ¿Alguien me está hablando por el chat o no? ¿Fue idea mía? Ah, a las 15, pues, hija. Así que damos la primera clase. Ustedes me propusieron que las clases fueran a las 3 de la tarde. Estoy contestando el chat por si acaso. Y la primera clase, ustedes me propusieron eso y yo dije, sí, la clase van a empezar a las 15 horas. Entonces, y de hecho de estar grabado en alguna de las sesiones. Ah, no. Lo que pasa es que yo dejo la clase programada antes de irme a almorzar, la dejo lista para después no demorarme tanto, Fabiola. Entonces la dejo lista, pero la clase es a las 3, ¿ya? Así que para que no se preocupen. Claro, de hecho la creé a las 2 porque estaba trabajando en la mañana acá, la dejé creada y me fui a almorzar. Así que para que no se asusten, la clase es a las 3, independientemente que yo la abra antes o no. Eso. Entonces, le estaba contando que vamos a ver hoy día el tercer PPT, que se llama Cielo y Coordenadas Geográficas, y ya se lo subí al aula. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan descargar después o revisar de ahí mismo. No se puede revisar, hay que descargarlo. Y con esta clase ya quedarían listos ustedes. ¿Se acuerdan que la última clase yo les hablé que correspondía haberles dado la primera evaluación parcial, pero que no se les iba a dar hasta que no termináramos de ver la materia que va a ser hoy día? Entonces, si quieren interrumpirme o preguntarme algo, lo hacen. Yo como voy a empezar a presentar ahora, no voy a ver si me hablan por el chat, solamente siento el ting, pero no veo el chat. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, me habla por el micrófono o alguna de sus compañeras le traduce. Compañeras o compañeros. ¿Ya? ¿Se ve el PPT? Pregunto. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Sí. Entonces, hoy día vamos a ver algunos conceptos como... lo otro que les quería decir, creo que se los dije. No se lo he dicho. La mayoría de las fotos son reales, no son dibujos, no están, ¿cómo se llama?, photoshopeadas. Entonces, esta a mí me encanta porque esta foto puede ser observada desde arriba de un avión, por ejemplo, a gran altura. Y uno puede ver la diferencia entre el día y la noche ya mirando un plano de la Tierra. Y ahí se ve perfectamente que aquí todavía están de día en este sector de la Tierra y en el otro ya están comenzando la noche, ¿cierto? Y ahí entonces ya empiezan a prenderse las luces en las ciudades. Obviamente que aquí está recién comenzando la noche, no es que esté ya totalmente oscuro. Entonces, vamos a conocer algo sobre este cielo diurno y nocturno. En el cielo se pueden distinguir dos aspectos visiblemente diferentes, que es el día y la noche, ¿cierto? Y este que nosotros conocemos como crepúsculo, ¿ustedes saben lo que es el crepúsculo? Dafne, ¿tú sabes lo que es el crepúsculo? Cuando sale el sol, o sea, cuando amanece, ¿o no? Exacto. Ya, cuando amanece el sol, o sea, cuando amanece el día, ¿no es cierto? ¿Y tú, Tania, tienes alguna otra idea de lo que es el crepúsculo? Hola, Kimberly. La luz que se ve cuando está saliendo el sol. Cuando está saliendo, ya. Entonces, ¿tenemos algunas ideas? ¿Hay alguien más que tenga otra idea? Por ahí me dijeron. ¿Cómo?
Dígame. ¿No? No se escucha. Bueno, Profe, dígame. ¿no tiene que ver con la luz de antes de salir o ponerse el sol? Muy bien, Christopher. ¿Christopher? Sí. Excelente, excelente. Justamente el crepúsculo no es solamente en la mañana, hay crepúsculos matutinos y crepúsculos vespertinos. Se llama crepúsculo al intervalo antes de la salida del sol, algún intervalo de tiempo antes de que salga el sol o después de que se puso el sol. A eso se le llama crepúsculo. Es cuando el cielo está iluminado, pero todavía no ha salido el sol, pero ya se observa el cielo iluminado, o cuando se pone el sol, ustedes observan que queda un rato iluminado el cielo hasta oscurecerse totalmente. Ese es el crepúsculo. Se produce porque la luz del sol ilumina las capas altas de la atmósfera. De hecho, uno ve ese cielo revolado, por ejemplo, sobre todo en las tardes, donde la luz del sol todavía ilumina las nubes, a pesar de que nosotros ya no podemos ver el sol, pero los rayos solares todavía son capaces de iluminar las altas capas de la atmósfera. Esta luz se disemina por todas las direcciones y por todas las moléculas del aire y puede iluminar el entorno. Como les decía, hay crepúsculos matutinos que ocurren antes de la salida del sol y también tienen otros nombres. Algunas personas le llaman el amanecer cuando todavía no ha salido el sol, pero ya está claro, la aurora, el alba, dilúculo, orto, lubricán, pero son nombres súper rebuscados. Nosotros acá en Chile conocemos, por ejemplo, la palabra amanecer y la asociamos a antes de la salida del sol. Aurora, alba, ¿cierto? Esos son términos más conocidos para nosotros. Entonces existe el crepúsculo matutino, ¿cierto? Antes de la salida del sol, y también existe el crepúsculo vespertino, que también se le conoce como atardecer u ocaso. Y este crepúsculo vespertino es la luz del sol que queda, ¿cierto?, en las altas capas de la atmósfera, y voy a poner esto acá, y que ilumina el sol un ratito, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto ratito? Vamos a verlo enseguida. Pero sí, lo que les quiero contar es que ese rato que ilumina, que dura el crepúsculo matutino a lo que dura el crepúsculo vespertino, es exactamente igual en el día, durante el día. El crepúsculo es un periodo cortito, pero valioso, sobre todo para la astronomía. La duración del crepúsculo varía según la latitud del observador. Ya vamos a ver qué significa eso. O sea, va a depender de qué parte del hemisferio terrestre me encuentre y de las condiciones atmosféricas y del tiempo, porque si está muy nublado, si está con muchas nubes negras, por ejemplo, es probable que el crepúsculo no sea tan nítido, no podamos ver con tanta claridad esa luz. El factor más determinante sobre lo que duran los crepúsculos es el periodo del año. O sea, el crepúsculo va a variar en relación a qué estación del año me encuentro. Ahora, en relación al ámbito astronómico, la idea es que el cielo esté súper iluminado, pero no tanto tampoco. Entonces, las mejores observaciones astronómicas se desarrollan en el crepúsculo, no durante el día, a plena luz del día, ni tampoco a plena luz de la noche. ¿Ya? Nosotros podríamos clasificar distintos tipos de crepúsculos. El crepúsculo común y corriente, que le podríamos llamar crepúsculo civil, el que nosotros conocemos, el que vemos, el que observamos, que es aquel crepúsculo que dura media hora, 30 minutos, y que ocurre cuando el sol, miren este sol que está aquí. Acá tenemos la línea del horizonte, y el sol está bajo el horizonte alrededor de 6 grados. Entonces, lo que demora en salir el sol son 30 minutos, por lo tanto tenemos 30 minutos de crepúsculo.
Ese es el crepúsculo civil. Es el más restringido de los tres, dura 30 minutos y dura lo mismo tanto al amanecer como al atardecer. O sea, cuando amanece faltan 6 grados o faltan 30 minutos para que salga el sol y tenemos el crepúsculo matutino. Y al revés, supongamos que esto es el mar y que este es el cielo allá en la costa, entonces desde que se puso el sol hasta que transcurren 6 grados o transcurren 30 minutos en tiempo, entonces ese va a ser el crepúsculo vespertino. ¿Ya? Pero también tenemos otros dos tipos de crepúsculo que son usados, por ejemplo, para los navegantes. Los navegantes tienen otros periodos de crepúsculo y son el crepúsculo náutico, que es un crepúsculo que tiene mayor duración. Fíjense que se inicia cuando falta 1 hora para la salida del sol y a los 12 grados bajo el horizonte. Supónganse ustedes que estamos en el océano Atlántico. ¿Ya? Entonces hay un navegante en el océano Atlántico, falta 1 hora todavía para que salga el sol, ¿cierto? Eso está a 12 grados bajo el horizonte. Entonces, toda esa hora es el crepúsculo náutico. Y sobre todo en la época de los navegantes, se utilizaba mucho estos crepúsculos para la observación de las estrellas y porque se guiaban con estas estrellas, con las constelaciones. Cuando tú ves, yo no sé si han tenido la oportunidad de estar en mar abierto, adentro del mar, que uno mira para todos lados y no ve nada más que agua. Entonces la única forma de guiarse era mirando las estrellas. Entonces para eso a los navegantes les servía este crepúsculo náutico, 12 grados antes o después de la salida del sol, y eso dura alrededor de 1 hora. Y después tenemos el crepúsculo astronómico, que es el que se utiliza para observar todos los astros y todos los eventos astronómicos. El crepúsculo astronómico es mucho más largo y ocurre durante 1 hora y media. O sea, 1 hora y media antes de que salga el sol, ya están los observatorios trabajando, ¿cierto? Sobre todo en nuestra zona norte. Y después de que se puso el sol, 1 hora y media más después de la puesta de sol, también es la hora óptima, el momento óptimo para hacer las observaciones astronómicas. Entonces, dice, inicia de madrugada aproximadamente 90 minutos antes del amanecer, cuando el sol está geométricamente a 18 grados bajo el horizonte. En ese momento, algunas estrellas y planetas sí tienen una luz con un brillo que ilumina la capa de la Tierra, por lo que hay una luz muy tenue. El inicio de la noche lo determina el fin del crepúsculo astronómico vespertino, que del mismo modo ocurre a unos 90 minutos luego del ocaso. Entonces, eso ahí. Si ustedes se fijan, existen 3 tipos de crepúsculos según para lo que queramos. Si nosotros somos seres que vivimos acá nomás y que no nos interesa la astronomía, nosotros hablamos de crepúsculo que dura media hora, ¿cierto? El crepúsculo matutino, vespertino, el atardecer, el ocaso, el amanecer, la aurora, dura 30 minutos. Pero si tenemos o conocemos alguna persona que trabaje en barcos y se desplace y necesite utilizar el crepúsculo náutico, entonces eso ocurre 1 hora antes de la salida del sol y 1 hora después. Y para nuestro estudio de la astronomía, si nosotros fuéramos astrónomos y estuviéramos trabajando, por ejemplo, en el Observatorio ALMA, entonces la mejor hora para observar el cielo y el universo es 1 hora y media antes del amanecer y 1 hora y media después del amanecer. Y eso ocurre a 18 grados bajo la salida del sol o la puesta del sol. ¿Ya? Así que ahí tenemos los 3 crepúsculos. Y vamos a definir 2 términos ahora, que son el horizonte y lo horizontal.
por ejemplo, si yo hablo del horizonte, cuando yo hablo del horizonte, Valentina, ¿qué es para ti el horizonte? Cuando veo, por ejemplo, el mar, ¿Ya? la última línea, como lo último que puedo ver, para eso es como un horizonte. Ya, perfecto. Como todo hasta donde puedo llegar a ver. Hasta donde puedes llegar a ver. Y esa línea que tú ves, ¿qué estás separando? El cielo y el mar. El cielo y el mar, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de vivir frente al mar, podríamos ver la línea del horizonte allá al final, ¿cierto? Y es aquello que divide el cielo de, en el caso de estar ahí en la playa, va a dividir el cielo del mar. Pero si estoy aquí en la ciudad, o si yo vivo en Peñalolén, y mi casa queda justo mirando para la cordillera, ¿cuál va a ser mi horizonte? Entre la cordillera y el cielo. Entre la cordillera y el cielo. Entonces el horizonte va a ir variando dependiendo de dónde vivo. Y si yo vivo en el centro de Santiago, vivo en un 5º piso y estoy rodeada de edificios, ¿cuál va a ser mi horizonte? Que conteste otra persona. Gracias, Valentina. Christopher. ¿Dónde vives tú, Christopher? En ciudad, ¿Tú vives en la ciudad? ¿Vives en el centro? o sea, no tan cerca del centro, pero vivo cerca del centro de mi ciudad. Ya. Si tú miras para afuera desde una ventana, ¿qué ves inmediatamente debajo del cielo? Cerros, que Cerros. mi pieza da un cerro, la Per- ventana de mi pieza. Perfecto, por lo tanto, ese es tu horizonte, ¿no es cierto? La cadena de cerros, si es que son varios, o la cima de un cerro, si es que es uno. Victoria Palacio, ¿dónde vives tú? ¿Ciudad? Ciudad, ¿Común? Ya, ciudad. Si tú miras por tu o sea, ventana, comuna. ¿ya? Si tú miras por tu ventana, ¿qué ves después del cielo hacia abajo? O sea, sí, igual puede ser un cerro. Ya, también podría ser un Ajá, cerro. ¿Y quién vive en el sí. centro de Santiago? ¿O quién vive rodeada de edificios? ¿O rodeado de edificios de ustedes? Fabiola, Natalia, Kimberly. Yo no vivo rodeada de edificios, pero vivo al lado de un restaurante y vivo en un edificio. Entonces, como que justo mis ventanas dan hacia no sé, como que hay cosas al frente. No se cosa? puede ver como más allá, porque en la ventana lo que se ve es el edificio del restaurante. Y ¿Ya? en la otra ventana que da hacia el otro lado donde se puede ver, da como la calle y hay un instituto de inglés. Ya. Y es como lo que se puede ver. Perfecto. Si tú te asomas más por la ventana, quiero, o si no estás tan cerca de la ventana, pero imagínatelo, que mires hacia arriba de eso que tú ves al frente. ¿Qué es lo que Ahí puedo separa? ver el cielo. El cielo, El ¿no es cierto? cielo y hay una palmera como bien grande. Eso es Entonces, como lo que se puede ver. podríamos decir que lo que separa el cielo de tu horizonte es el techo de ese edificio. Sí, Sí, ¿no sí. es cierto? Y la palmera y todo lo que te encuentres en el paso para poder observar el cielo. Bueno, el horizonte, chiquillos, es justamente aquello, ¿cómo lo podríamos definir? Veamos qué aparece aquí. Para todas y cada una de las personas ubicadas sobre la superficie de la Tierra, los astrónomos definen el horizonte como una línea imaginaria que parece separar el cielo y la Tierra. Es una línea que nosotros nos imaginamos y que pareciera separar el cielo de la tierra. Si viviésemos en un llano como ese, tan bonito, entonces podríamos ver, fíjense que aquí no estoy en la playa,
acá estoy en una tierra bastante plana y seguramente por allá a lo mejor hay algunos cerritos, pero desde aquí, de donde yo estoy viendo, veo perfectamente una línea del horizonte que separa el cielo de esto que es la tierra o los campos. ¿Se fijan? Porque va a depender de dónde vivamos. Pero si yo vivo en una ciudad, lo más probable, bueno, si yo estoy arriba de un cerro, puedo ver esta línea del horizonte, que también aparece con casas, con techos de casa, con luminarias, con cerros, ¿cierto? Pero esa sería como la línea de mi horizonte, lo que separa el cielo de todo lo demás. Si yo estuviese aquí en ese piso, en el segundo piso de un edificio que está rodeado de otros edificios, entonces yo voy a tener que mirar hacia arriba y seguramente mi horizonte va a ser distinto. Quizá mi horizonte no va a ser una línea tan marcada como esta, o como esta, que igual está más o menos marcada, sino que a lo mejor va a ser una línea así, con los techos, ¿se fijan? Con los techos de los edificios, ahí. Entonces puede que ese sea mi horizonte. Si estoy rodeada de cerros, bueno, entonces mi horizonte quizás va a ser así. Eso va a depender desde dónde yo esté mirando, desde dónde esté situado el observador. Y aquí, por ejemplo, que es lo que uno más ve, sobre todo cuando va a la playa, los que tengan la suerte de haber visto esto en la playa, entonces, no sé si han ido alguna vez a Punta de Tralca o a algún lugar de la playa donde se pueda ver la curvatura de la Tierra. Porque aquí es una línea, dice uno, pero es una línea que si uno la ve desde cierta perspectiva, uno ve que no es tan recta, sino que es más que nada curva. Pero eso es esa línea imaginaria que parece separar el cielo de la tierra, ¿ya? Entonces, continuando, vamos a hablar ahora de plano horizontal. Y hablamos de lo que es el horizonte. El horizonte para mí es aquella línea imaginaria, dependiendo de dónde yo esté ubicada, que separa mi cielo con lo que está abajo del cielo. No quiero decir tierra porque puede ser mar, puede ser edificio, pueden ser cerros, pueden ser pasto, etc. Árboles, bosques, ¿cierto? Y vamos a definir lo que es el plano horizontal. Antes de ver la diapositiva, yo les quiero contar que el plano horizontal es algo así como, si yo me pongo de pie ahora, o ustedes se ponen de pie ahora, eso que está debajo de sus pies, ese es el plano horizontal. Si yo estoy en el primer piso, mi plano horizontal está en el suelo. Todo mi primer piso y todo hasta el infinito, o sea, yo puedo extender mentalmente ese plano horizontal en todas las direcciones hasta el infinito, y ese es mi plano horizontal. O sea, mi plano horizontal es donde yo estoy parado. Ese es mi plano horizontal. Pero ese plano horizontal también va a depender de qué lugar del planeta esté parado. Entonces, los astrónomos dicen que la línea del horizonte se cierra alrededor del observador y define una superficie que se conoce como el plano del horizonte o plano horizontal. ¿Se fijan? La Tierra es un cuerpo semejante a una esfera y el plano del horizonte y la superficie terrestre se tocan solo en un punto, son tangenciales. Así, en la práctica, poner algo horizontal significa ubicarlo paralelo o coincidente con el plano del horizonte del lugar. Entonces, volvamos atrás, si yo estoy acá, en esta foto que me gusta más, esa que está ahí, mi plano horizontal es todo esto que está acá, hasta el infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo al frente la línea del horizonte, ¿cierto? Y mi plano de horizontal está coincidiendo con esta línea del horizonte. Ahora, si tuviéramos el caso de los edificios, bueno, voy a tener que fijarme una línea del horizonte porque siempre vamos a hablar de línea, independientemente de que mi horizonte pudiera ser marcado como en el caso de los techos que dije yo, o en el caso de las cimas de las montañas o de la cordillera.
Pero mi plano horizontal tiene que ver con el horizonte. Entonces, si yo estoy aquí en mi pieza y me pongo de pie, entonces lo que está debajo de mis pies es mi plano horizontal. Profesora, Dígame. en el caso de que uno estuviese en un auto, por ejemplo, o como usted daba el ejemplo del primer piso, si uno está encima de una cama, ¿sigue siendo el primer piso el plano horizontal? Sigue siendo el primer piso el plano horizontal. Si vas en un Ya. auto, tu plano horizontal va a ser la calle, va a ser el plano del suelo, ¿cierto? Ya. Y además que estamos pensándolo en términos astronómicos. Entonces se supone que el astrónomo, y estamos pensando en los primeros astrónomos, tenían que definirse estos puntos para poder observar los astros en el cielo. Entonces de eso vamos a hablar ahora, de estos términos que son más o menos astronómicos. Eso que está ahí es como el plano horizontal, es como el piso de mi pieza, el piso de la calle, el piso del campo donde tú estés. Eso que está ahí entonces es el plano horizontal, donde está parado el observador, ¿ok? Donde se para el observador es el plano horizontal. Y ese plano horizontal coincide con la línea del horizonte que yo veo a lo lejos. Ahí aparecen otros términos que vamos a ver enseguida. Pero este plano horizontal, como nosotros estamos en un planeta que es esférico, va a depender de dónde estemos ubicados, en dónde esté mi plano horizontal. Por ejemplo, si yo estoy en el Ecuador y estoy parada justo en la línea del Ecuador, mi plano horizontal va a ser diferente al plano horizontal si yo estoy parada en el Polo Norte o estoy parada aquí en Santiago. ¿Se fijan? Imagínense una pelota de tenis, que va a ser el planeta Tierra, ¿ya? Imagínense un CD, un compacto, y lo ponemos sobre la pelota. Entonces, mi plano horizontal va a ser el CD. Si yo me voy desplazando alrededor de la esfera de la pelota, mi plano horizontal va a ir cambiando. ¿Se fijan? Por la forma esférica de la Tierra. Entonces, eso es lo que les quiero contar, que si yo me voy desplazando por la esfera de la Tierra, mi plano horizontal va a ir cambiando. Ahora, volvamos hacia atrás. ¿Por qué yo necesito, desde el punto de vista astronómico, definir mi plano horizontal? Porque el observador, este observador, que podemos ser nosotros, necesita un punto de referencia. El punto de referencia es el mismo. Y él, cuando mira hacia arriba, justo sobre su cabeza, él indica un punto que se llama cenit. El punto ubicado justo sobre la cabeza del observador se llama cenit. Y esta línea que ustedes la ven vertical, es la vertical del lugar. Es como si yo me ubico al lado de un poste. Entonces me pongo a mirar, me pongo pegadita al poste y miro justo hacia arriba, hasta donde está apuntando el poste. Allá arriba está el cenit. El poste está siendo como la vertical del lugar. Y el poste, como es respecto a la superficie de la tierra o del suelo, es perpendicular. Siempre la vertical del lugar va a ser perpendicular al plano horizontal. ¿Se entiende? Entonces hemos definido 3 conceptos ya. Hemos definido, o 4, el horizonte. Hemos definido el plano horizontal, que es donde está parado el observador. Hemos definido la dirección vertical, que es la dirección justo perpendicular al lugar donde yo estoy parado, ¿cierto? Y que pasa por sobre mi cabeza, hacia arriba. Y ese punto que está ahí arriba de mi cabeza, se llama cenit. Entonces el cenit va a ir cambiando dependiendo de dónde estoy ubicado, de cuál sea mi plano horizontal. Yo puedo estar parado ahí, puedo estar parado acá, y ese plano va a ir cambiando dependiendo de mi posición. ¿Se entiende? Entonces,
Ya hemos hablado de la vertical del lugar. Esta es la vertical del lugar. Aquí tengo el observador. ¿Ya? Aquí está la vertical del lugar, porque la vertical es justo perpendicular al plano horizontal. Y el punto que está arriba sobre mi cabeza se llama cenit. Veamos. Al pararse en un sitio cualquiera de la Tierra y mirar exactamente por encima de sus cabezas, donde apuntan los ojos, se identifica el cenit, este punto de ahí arriba. Y representa una referencia importante para localizar los fenómenos celestes. O sea, los antiguos observadores tuvieron que hacer todas estas definiciones previas, o las fueron adoptando después, para poder ubicarse en este mapa celeste, en este mapa estelar. Recuérdense que al principio todo lo dibujaron. Si se traza una línea imaginaria que arranque en el cenit, bueno, el cenit puede estar ahí, fuera de mi pantalla, lejos. Si se traza una línea imaginaria que arranque en el cenit y pase por los pies del observador, se va a formar un ángulo recto con el plano del horizonte, ¿cierto? Siempre va a ser un ángulo recto, la vertical del lugar con el plano horizontal. Cállate. Con el cenit se define la dirección de la vertical y se determina la dirección horizontal. Recuerden, esos 3 puntos son importantes. El cenit, la dirección vertical y la dirección horizontal. Todo observador tiene un horizonte y un cenit. O sea, para poder observar un fenómeno astronómico, yo, observador, tengo que tener mi horizonte definido, porque ese horizonte definido define mi plano horizontal, y debo tener el cenit, el punto hacia arriba de mi cabeza. Y desde ahí empiezo a observar. Desde ahí, tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, tantos grados para arriba, desde el horizonte hacia arriba, desde el cenit hacia abajo, etc. Existen... Profe, Dígame. pero esto cuenta solamente si estamos parados o también cuenta, por ejemplo, si estamos mirando el cielo acostados, por ejemplo, tirado en el pasto, y yo miro hacia el cielo. El cenit también estaría como arriba. Sí, porque tú También cuenta cuando estamos acostados. Sí. Lo que pasa es que tu vertical ahí estaría en tu cabeza, ¿cierto? Ya no estaría en tus pies. Estarían justo entre medio de tus ojos. Esa sería tu vertical, ¿cierto? Ah, ya. Y tu cabeza está apoyada en el suelo, por lo tanto, tu cabeza está sobre el plano horizontal, y esta línea vertical pasa por entre medio de tus ojos hacia arriba, formando un ángulo recto. Ah, es que yo me confundí porque ahí dice que el cenit y los pies del observador tienen que formar un ángulo recto. Sí, pues, Por se eso está parado. Ah, pero por eso le preguntaba si también contaba si uno estaba acostado. Si tú estás acostado, no cuenta esa definición. Lo que cuenta es que si tú estás acostado, la vertical va a seguir siendo esa, pero ahora no va a pasar por tus pies, sino que va a pasar por tu cabeza. Ya, gracias. ¿Ya? Después, en particular aquella que definimos, bueno, existen tantas verticales como puntos sobre la superficie de la Tierra. En particular, aquella que definimos en un determinado sitio de la Tierra se llama o se denomina vertical del lugar. Nosotros definimos dónde va a estar la vertical del lugar. Ahora, así como nosotros tenemos algunas referencias de la esfera terrestre, nosotros sabemos que nuestra esfera terrestre tiene polos, ¿cierto? Sabemos, y es algo que vamos a estudiar más adelante también, que nuestra esfera terrestre no está derechita, sino que está inclinada. Sabemos que gira, que rota sobre un eje imaginario que pasa por los polos y tiene ese sentido de rotación. Sabemos además que tiene una línea del ecuador, que es como que yo partiera una naranja por la mitad, y esa línea del ecuador me divide mi esfera celeste en dos hemisferios, un hemisferio sur y un hemisferio norte. Y también sabemos
y los vamos a ver ahora también, que existen paralelos y meridianos. Bueno, a la unión imaginaria de ambos polos, porque no es que nosotros miremos desde el exterior, desde la Luna, la Tierra, y veamos el eje de rotación, no lo vemos. Es un eje imaginario, ¿cierto? Se conoce como eje de rotación. Desde el punto de vista astronómico se le conoce como eje del mundo. El ecuador también es una línea imaginaria que simula que divide a la esfera terrestre en dos partes iguales y se denomina el hemisferio. Pero en el fondo fue el hombre el que le dio estos nombres, el que bautizó a la línea del Ecuador, el que bautizó al eje del mundo, al eje de rotación. Aunque la Tierra a simple vista parece una esfera, en rigor así estricto no es una esfera, porque existe una diferencia de 44 kilómetros entre el Ecuador y los polos. O sea, hay 44 kilómetros menos de polo a polo que en todo el Ecuador. Si uno midiera con una wincha, es una tierra que tiene su cintura más abultadita. Entonces, por eso dice que es más achatada en los polos. Pero considerando la dimensión de la Tierra, estos 44 kilómetros son casi nada. La Tierra está rodeada por una envoltura gaseosa denominada atmósfera, compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, más otros elementos, muchos contaminantes. Desde el espacio, la superficie de la Tierra parece como un mundo de color azulado, cuya imagen se presenta cubierta casi por completo por las nubes que hay en la atmósfera. Esta es una imagen de la Tierra vista desde el espacio. Se ven muchas nubes, ¿cierto? Se le conoce como el planeta azul por la gran cantidad de agua que tiene. Somos 1/3 de tierra y 2/3 de agua. Y miren acá, ya se puede apreciar un poco de la noche de la Tierra. ¿Se fijan? Porque ya se están prendiendo las luces. Seguramente aquí ya están viviendo la hora del crepúsculo. Y ahí se ve detrásito la luna. Es una foto maravillosa esa. Vamos a hablar de las coordenadas geográficas ahora para que ustedes sepan exactamente qué significan los meridianos, los paralelos, qué significa latitud, qué significa longitud. Porque cuando, si ustedes ven películas, de pronto y lanzan o en un submarino lanzan una bomba y necesitan lanzarla con cierta... a una cierta distancia y a un punto específico, hablan de latitud, longitud, grados, etc. Entonces eso es lo que vamos a aprender ahora. Las coordenadas geográficas también es una invención del ser humano. Se inventaron para poder ubicar, así como los puntos en el plano. Como Descartes creó el plano cartesiano para ubicar los puntos en el plano, bueno, los científicos crearon este plano no cartesiano, sino que esférico, para poder ubicar todos los puntos en la Tierra, en el planeta Tierra. Y estas se llaman coordenadas geográficas, que son un conjunto de líneas imaginarias también que permiten ubicar con exactitud lugares en la superficie de la Tierra. No es que la Tierra esté dibujada con estas líneas, sino que nosotros las dibujamos para poder ubicarnos en ella. Este conjunto de líneas corresponden, por una parte, a los meridianos. Los meridianos son los que están en forma vertical, que son, digo yo, como los gajos de una naranja. Y los paralelos son como cuando cortamos una cebolla por la mitad, ¿cierto? Pero no en el centro, sino que así, cortando aros. Entonces, los paralelos son horizontales y los meridianos son verticales. Cualquier punto de nuestro planeta se puede ubicar conociendo el meridiano de longitud y el paralelo de latitud. O sea que los meridianos están relacionados con las longitudes y los paralelos están relacionados con las latitudes. ¿Ya? Eso anótenlo, sé que están tomando apuntes. Fíjense que aquí tengo una figura donde aparecen algunos paralelos que son bastante importantes.
Ya dentro de los paralelos podemos mencionar algunos que son más importantes que otros y les voy a contar por qué, a grosso modo. Tenemos el trópico de Capricornio, voy a partir de abajo hacia arriba, tengo el círculo polar ártico, que es ese paralelo de ahí, tengo el trópico de Capricornio, el Ecuador, el trópico de Cáncer, y después tenemos, bueno, por ahí entre medio hay varios paralelos norte y por acá entre medio hay varios paralelos sur, y tenemos el círculo polar ártico. Les voy a contar rápidamente. ¿Por qué se llaman círculos polares? Se los voy a contar rápidamente porque a lo mejor se los pregunto después en una prueba. Se llama círculo polar ártico porque cuando el Sol está más cerca del polo sur, toda esta región permanece a oscuras durante 6 meses. Entonces, la región que permanece oscura es exactamente un círculo. Por eso que los países, por ejemplo, como Alaska, ellos tienen noches, en el invierno tienen noches de 6 meses. Por eso que necesitan tener luces auxiliares. Y del mismo modo, bueno, ¿y aquí qué pasa en el círculo polar ártico? Antártico, en el círculo polar antártico, si yo me voy a la Antártica, voy a tener un verano con 6 meses de día. ¿Fijan? Ahora, a la otra vuelta de la estación, cuando el Sol esté más cerca del hemisferio norte, va a ocurrir lo contrario. Este círculo polar ártico va a tener 6 meses de luz, y acá abajo, ellos en la Antártica van a tener 6 meses de noche. Por eso son importantes estos círculos polares. Ahora, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, si ustedes se fijan, esa franja está con amarillo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien podría aventurarse a decirme por qué esa zona del planeta está en amarillo? Bueno, podría haber sido cualquier color, pero ¿por qué está con un color distinto? Por las temperaturas. ¿Mm? Bien, por las temperaturas. ¿Qué pasa en esas regiones? Son más altas las temperaturas. Son más altas las temperaturas, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Porque estaban más lejos de los polos? Sí, es una buena respuesta, pero no es precisamente por eso, sino que porque el planeta se traslada alrededor del Sol, y como se traslada con una inclinación de 23,4 grados, esta inclinación hace que en algunos periodos del año, o sea, en el fondo, porque lo vamos a ver más adelante con algunos GIFs, en el fondo esta es la zona que más le llega el Sol de frente. O sea, los rayos solares donde más pegan es en esta zona. Justamente aquí, desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer. Por eso que se definieron esos trópicos y por eso que a esta zona se le llama zona tropical. Porque en estas zonas casi no existen las estaciones del año. Las estaciones del año se ven mucho más claras de aquí en esta parte del hemisferio y en esta parte del hemisferio. Porque aquí se habla de zona seca o zona lluviosa, porque las temperaturas fluctúan generalmente por ahí entre los 20 grados, 18, 20, 24 grados, entonces tampoco hay una clara sensación de invierno ni de verano. Bueno, continuemos. Los paralelos, estos que yo les estaba mostrando aquí, son los círculos imaginarios trazados paralelamente al ecuador y se mantienen siempre a la misma distancia respecto al ecuador y los demás paralelos, y siendo todos los paralelos menores que el ecuador, como si yo parto una cebolla y quiero hacer aros de cebolla, el aro de más al medio me queda más ancho y a medida que me voy acercando a los polos de la cebolla se van haciendo más pequeños. Lo mismo pasa con los paralelos. La línea del ecuador se ubica a igual distancia de ambos polos. El ecuador es el círculo máximo y divide a los dos hemisferios imaginariamente en el hemisferio norte y el hemisferio sur.
cada paralelo está trazado en intervalos de 10 grados. Y se toma como origen el ecuador. Lo vamos a ver en un dibujo más adelante que se va a explicar mejor. O sea, yo tomo como referencia el ecuador. Y yo cuento de aquí hacia arriba, sigan mi línea roja, sigan mi puntito, de aquí hacia arriba cuento de 10 en 10, ¿cierto? De 10 en 10 grados hasta llegar a ¿cuántos grados aquí? ¿Ven mi puntito rojo? Esta es mi línea del ecuador. Recuerden que mi ecuador forma un plano vertical que está atravesando la esfera de la Tierra, ¿cierto? Mi ecuador forma un plano vertical, así como si yo ¡zas! Partiera el ecuador y le atravieso un plano ahí, una plancha que está pasando por el ecuador. Entonces, de aquí a aquí yo mido 10 grados, de aquí a aquí mido 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados. ¿Hasta cuántos grados voy a llegar si llego hasta aquí? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿90? 90, pues. Si esto es una circunferencia en el fondo, si yo la miro de frente, exactamente de frente, lo que tengo de frente sería un círculo o una circunferencia, y si yo cuento desde la mitad de la circunferencia hacia arriba, de 10 en 10, y llego hasta este punto donde está justo la vertical del ecuador, ¿cierto? Entonces yo ahí voy a tener 90 grados. Entonces los paralelos se trazan de 10 en 10 grados. Se los voy a explicar con el dibujo siguiente. Bueno, es que vienen los meridianos, pero más adelante se los voy a volver a explicar. En cambio, lo otro que quería decirles, los paralelos se inician o parten a partir del ecuador. Entonces, por ejemplo, no estoy segura, pero el trópico de Cáncer está como a 30 grados o 30 y tantos grados del ecuador. Entonces yo puedo decir 33 grados, suponte, que no me acuerdo, 33 grados latitud norte. ¿Por qué? Porque voy hacia el norte. En cambio, si me voy hacia abajo, yo podría decir que el trópico de Capricornio está a 33 grados, pero latitud sur. ¿Por qué? Porque estoy caminando hacia abajo. Si yo cuento de aquí hasta acá, tengo 90 grados. Si cuento de aquí hasta acá, tengo 90 grados. Si voy de polo a polo, voy a tener 180 grados de paralelos. Por eso hice ahí, por lo tanto, hay 180 grados de paralelos. Entonces, repito, los paralelos se cuentan de 10 en 10 grados. Esos son los paralelos. Después los vamos a seguir viendo. Ahora vamos a ver los meridianos. Los meridianos son como los gajos de la naranja. ¿Ya? Está paradita así y yo ahí tengo mis gajos de naranja. Los meridianos son también líneas, en este caso verticales, no son horizontales como en el caso de los paralelos, son líneas verticales que van de polo a polo. ¿Ya? Y también tienen un punto de partida. En el caso de los paralelos, dijimos que el punto de partida, ¿cuál era? ¿Cuál era el punto de partida? El Ecuador, muy bien. En el caso de los paralelos, el punto de partida es el Ecuador. Y en el caso de los meridianos, fíjense que el punto de partida está ubicado en una ciudad. ¿Por qué? Porque a ellos se les ocurrió ponerles meridiano, ellos los inventaron, ellos estaban en un laboratorio en Inglaterra, en Greenwich, y dijeron, entonces, a partir de este lugar, hacia la derecha, se van a contabilizar los meridianos, y hacia la izquierda también se van a contabilizar los meridianos. Entonces lo que hicieron, dividieron la Tierra en estos círculos máximos, que también van de 10 en 10 grados, solo que dice corresponde a los círculos máximos que pasan por los polos. Y se ha determinado como meridiano origen a aquel que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich, que yo les voy a decir que está ubicado exactamente ahí, donde está ese puntito. Ahí está ubicado el Observatorio de Greenwich, en Inglaterra.
A ellos se les ocurrió que ellos iban a ser el punto de partida. Entonces el meridiano 0 o el meridiano de Greenwich parte aquí. Y para ellos, la Tierra divide a la Tierra en 2 hemisferios. Así como los paralelos dividen el hemisferio norte hacia arriba, el hemisferio sur hacia abajo, los meridianos dividen la Tierra en 2 hemisferios, el hemisferio oeste y el hemisferio occidental, y el hemisferio este u oriental. Cuando hablamos de coordenadas geográficas, generalmente nos enredamos un poco. Entonces, supónganse ustedes que si este es el norte, yo tengo el norte, entonces ustedes no saben cuáles son las coordenadas. Entonces, como no lo saben, hagan esto, escriban, no sé. No sé. Y así nunca se van a perder de dónde está el este, el oeste y el sur. ¿Ya? Ahí está, no sé. Entonces, lo que hacen los meridianos es dividir el hemisferio terrestre en dos, perdón, la esfera terrestre en 2 hemisferios. El hemisferio oeste, este que está acá con amarillo, o occidental, nosotros vivimos en el occidente, acá está Chile, y el hemisferio este, u oriental. ¿Se fijan? Que es el que está con azulito. Entonces, a partir del meridiano 0 se cuentan 180 meridianos hacia el oeste. Si yo parto de aquí, del meridiano 0, y quiero contar hacia el oeste, voy a contar 1, 2, 3, 4, 100, perdón, de 10 en 10. De 10 en 10 grados. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40, hasta llegar acá a la mitad, que voy a llegar a los 90 grados. Pero si me doy la vuelta para el otro lado, por ahí atrás, voy a llegar hasta los 180 grados. ¿Se fijan? Y estos meridianos, yo voy a decir 20 grados hacia el oeste. Si avanzo en esa dirección, una línea, una línea, una línea, si yo avanzo desde este meridiano en esa dirección, entonces voy a decir tantos grados hacia el oeste. ¿Cierto? Pero si yo avanzo en esta otra dirección, voy a decir que me recorrí tantos grados hacia el este. Entonces, uno de esa manera habla con los meridianos. De acuerdo a lo anterior, entonces existen 360 meridianos en total, porque lo que estoy haciendo es dividir este hemisferio oeste en 180 grados y este hemisferio este en 180 grados, en total 360 grados en total. Ya, aquí está más bonito. Aquí quería llegar yo. Aquí tenemos los paralelos. Fíjense bien en esta figura. Tenemos los paralelos. Entonces, en los paralelos tenemos el ecuador. Y aquí está el no sé. No sé. Norte, oeste, sur, este. Tenemos el ecuador entonces que me divide la Tierra en 2 hemisferios, el hemisferio sur, el hemisferio norte, y aquí yo tengo en mi primer paralelo a los 10 grados. Entonces, a ver, ¿qué es lo que habrá por aquí donde tengo el punto rojo? ¿Qué creen ustedes que hay? Más o menos, aventúrense. Ahí. ¿No? ¿No se quieren aventurar? Una parte de México. Ya. No tengo idea qué parte será, pero supónganse usted que estoy hablando de... ¿Qué parte de México está cerca de América Central? A ver, voy a tener, para no ser pecar de ignorante, voy a ir a ver el Google. América Central. Vean el Google ustedes también para que me ayuden. América Central mapa. Claro, porque es el Caribe. Entonces ahí yo tengo... Claro. En la región verde claro está México. ¿Pero qué país están ahí? Ah, acá estamos. Acá está más bonito.
Acá está México, tenía razón, pero que está justo debajo de México. Ya, Ciudad de México. Entonces me voy a poner acá. Acá está la Ciudad de México, ahí. No, ahí está México. ¿Dónde me puse? Porque la Ciudad de México está por acá. Ahí está México. Entonces yo puedo decir, fíjate que juntémonos, súper torpe lo que voy a decir, tengo un amigo y nos vamos a juntar en México. Entonces, nos vamos a juntar a 20 grados latitud norte en México. Entonces, si este cabro sabe algo de astronomía o algo de la coordenada geográfica, él va a saber de que yo tengo que medir del Ecuador. Si dice latitud norte, es porque es hacia arriba. Si dijera latitud sur, no, yo te voy a decir que yo estoy en Santiago, si yo estoy aquí, donde está el punto, ¿qué tendría que decir? A 50 grados a latitud sur. A 50 grados latitud sur. Muy bien, eso es más o menos. Entonces, para eso me sirven las latitudes norte, que me las indican los paralelos, y las latitudes sur. ¿Ya? ¿Y cuántos grados hay para arriba? 90. ¿Y cuántos grados hay para abajo? 90. En total, 180 grados están divididos. O sea, los paralelos me dividen la Tierra en 180 grados. ¿Ya? Entonces, y se menciona hacia arriba del Ecuador como latitud norte y hacia abajo como latitud sur. Esa es la latitud. Siempre se mide hacia el norte o hacia el sur. La latitud establece la distancia entre los paralelos, se mide en grados. Como no hay 90 paralelos en cada hemisferio, en total hay 180. Esa es la latitud. En cambio, la longitud está dada por los meridianos. Entonces, el dibujo quiero. ¿Recuerdas que el meridiano de Greenwich es el primero? Es el que inicia todas las longitudes. Entonces, aquí yo tengo mi meridiano, está marcadito el meridiano de Greenwich. Recuerden, se los voy a recordar con las coordenadas. No quiere. No quiere. Ya, acuérdense que aquí está el norte, el oeste, el sur y el este. ¿Ya? Eso lo quería poner, pero no me quiere hacer caso a esta cosa, se me arranca. Pero ustedes ya se lo aprendieron, ¿no es cierto? Entonces, la longitud es la distancia en grado, todo esto se mide en grado. Entonces yo, por ejemplo, si estoy aquí en Greenwich, estoy en el grado 0. Si recorro 10 grados hacia ese lado, entonces hablo de longitud. Entonces estoy recorriendo 10 grados longitud, este-oeste, ¿10 grados longitud este-oeste o oeste-oeste? ¿No es cierto? Porque es, no sé, N-O. Acá está el oeste. Si me pongo, si me pongo en este punto de acá, supónganse ustedes que cada meridiano está separado por 10 grados. ¿En qué punto estaría? Solamente con la longitud. Solamente con la longitud. Los ayudo. Estoy en 0, 10, 20, 30 grados, longitud oeste. Dígame. No, eso era 30 grados. 30, ¿no es cierto? Ya. Pero resulta que yo cuando doy una coordenada geográfica, no puedo darla solo con la longitud o solo con la latitud. Tengo que darla con ambas. ¿Por qué? Porque la Tierra es esférica. Entonces, por ejemplo, este puntito donde está la X, ese que está ahí. Supónganse que estas rayitas están divididas de 10 en 10 grados, tanto para arriba como para abajo, para que no nos hagamos problemas, ¿ya? Porque son tan mal divididas, pero es para tener una referencia. Si yo quiero indicar esa X que está ahí, ese punto en el mapa,
¿Qué tendría que decir? Que está ubicada ¿a qué latitud? Profe, pero hay como algún orden, se comienza como por paralelo y después meridiano, o meridiano y después paralelo, ¿no? Debe haber alguno. Parece que se dice primero la latitud. Ya. Y después, sí, ahí dice, cualquier punto ubicado en la superficie de nuestro planeta se encuentra ubicado en el cruce de un paralelo, latitud, y un meridiano, longitud. Entonces, se indica la latitud y la longitud del lugar. ¿Cuál sería la latitud? Más o menos, sí, al ojímetro. Estaría a 20 grados latitud norte Muy bien. Y a con... Ah, y a 40 grados... Uy, longitud este. muy bien, muy bien. Oye, ¿y los demás no están? ¿Se fueron a acostar? Tengo 2 alumnas nomás aquí, parece. Muy bien, excelente. Exactamente así. Por eso que uno cuando da las coordenadas geográficas las da en función de la latitud y la longitud. ¿Ya? Así que no se les olvide. Para eso se inventaron. Y se inventaron para ubicar puntos en la Tierra. Pero si yo ahora extrapolo esto para afuera, también me sirve para investigar el cielo. O sea, si yo hago, imagínense que yo tengo mi globo terráqueo y inflo un globo enorme, 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 más grande que la Tierra, entonces sigue existiendo el ecuador, pero ahora le llamo ecuador celeste. Sigue existiendo el polo norte y el polo sur, pero ahora lo que está allá afuera del planeta Tierra le llamo polo sur celeste, polo norte celeste, meridianos celestes, paralelos celestes. ¿Me entienden? Si yo esto lo amplío, lo inflo, para que salga de la Tierra, yo también lo puedo ocupar para estudiar los movimientos de los astros. Entonces yo puedo ubicar también una estrella hablando en términos de coordenadas geográficas, pero ahí serían coordenadas celestes. Era solo para que lo supieran. En astronomía el meridiano de Greenwich se llama meridiano fundamental. Astronómicamente la proyección sobre el cielo de un meridiano se llama o se denomina meridiano celeste. Imagínense ese globo infinito que les digo yo, que es más grande que la Tierra. Entonces yo también puedo hablar de meridianos, de paralelos, de ecuador celeste. Un meridiano celeste importante en astronomía es aquel que pasa por el cenit. Se lo llama meridiano celeste local o sencillamente meridiano del lugar. Y este meridiano contiene la vertical del lugar y su proyección sobre el horizonte. Entonces aquí tenemos nuestra esfera celeste, esta que está grande en celeste. Porque ahí tenemos la Tierra, incluso la Tierra la podemos poner chiquitita, 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 un punto ahí, un punto tal como está mostrándose el cursor, un puntito. ¿Ya? Pero se sigue considerando el plano horizontal, la vertical del lugar, pero ahora hablamos de todo celeste. Cuando hablamos de los astros y cuando nos salimos de la Tierra, hablamos de meridianos celestes, ecuador celeste, polo sur celeste, polo norte celeste, eje de rotación celeste, todo lo que tenga que ver con nuestras coordenadas geográficas. Le ponemos la palabra celeste, el norte celeste, el sur celeste, ¿se fijan? Entonces, ocurre lo mismo, seguimos teniendo el plano horizontal, solo que ahora ya se agrandó, ¿no es cierto?, hacia la esfera celeste, seguimos teniendo el cenit, seguimos teniendo la vertical del lugar, solo que ahora está ampliado hasta la esfera celeste. Nosotros, bueno, los primeros observadores veían esto nomás, por eso que
para muchos, durante tantos siglos, se pensó en esta teoría geocéntrica, porque eso era lo que veíamos. Entonces la esfera celeste es lo que vemos, y como nosotros tenemos un plano horizontal, vemos la mitad de esa esfera, ¿no? Entonces, cuando yo miro el cielo y lo miro de noche, lo que veo es una semiesfera celeste. Y veo y puedo observar en mi plano horizontal y puedo observar el cenit. En ocasiones el cielo nocturno muestra un aspecto abovedado, como una copa invertida, o yo digo como una fuente de ensalada, estas de vidrio invertida. Es una impresión óptica producida a simple vista. Los astros cerca del cenit parecen más brillantes que los que están más hacia el horizonte. Por ello que los antiguos astrónomos, y durante tantos siglos, lo llamaron al cielo la bóveda celeste o la esfera celeste. A simple vista no es muy sencillo estimar las distancias reales entre los astros y la Tierra. Por eso que ellos tuvieron que crear y diseñar algunos instrumentos y que llegaron a medir distancias con mucha exactitud. Sin embargo, los astrónomos tienen una serie de artilugios que permiten estudiar los fenómenos celestes independientemente de conocer la distancia real a la que se hallan esos astros. Entre ellos, uno de los más habituales y efectivos es imaginar que todos los cuerpos celestes se hallan en la superficie interior de la esfera. O sea, es como si todos estuvieran pegados ahí. Entonces, lo que yo hago es medir grados en el fondo, medir distancias así. Y vamos a hablar, creo que esta es la última que me queda. Vamos a hablar de la eclíptica. ¿Alguien sabe lo que es la eclíptica? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de la eclíptica? ¿Les suena esa palabra? ¿No? No, pero la relaciono como, no sé, es como raro, pero la relaciono a la elíptica, pero de los, de como, de estos que son como los aviones, pero son chiquititos y tienen como una cruz, y eso da vuelta y se le llama como elíptica o algo así. Esta se llama eclíptica. Eclíptica. No, profe, no sé cómo que es. Ahora, ya, si no se imaginan qué es, quiero que observen esta esfera celeste. Aquí yo tengo una esfera celeste, está pintada solamente la mitad de ella, pero en esta esfera celeste tenemos el planeta Tierra. Fíjense que el planeta Tierra está inclinado. Más adelante vamos a ver que está inclinado a 23,4 grados. Y acá yo tengo el polo norte, el polo sur, y tengo, bueno, y tengo mi ecuador. Y por otro lado tengo un polo norte, polo celeste debe ser, polo norte de la Tierra y polo, ya bueno. Pero en el fondo lo que quiero que ustedes vean, que aquí está la Tierra, y esto de acá, ¿qué será? Si aquí está la Tierra, ¿qué será esto? Esta pelotita amarilla que está ahí, ¿qué será? El sol, profe. El Sol, ¿cierto? Quiero que se fijen la trayectoria que está siguiendo ese Sol. Y quiero que ahora que vieron eso, digan o se aventuren a decir qué podría ser la eclíptica. ¿La curva que sigue el sol? Bien, bien. La curva que sigue el Sol en su trayectoria aparente vista desde la Tierra, porque nosotros sabemos que el Sol no es el que se mueve, ¿no es cierto?, ahora, pero durante 16, 17, 18 siglos, el hombre sí pensó que era el Sol el que se movía. Entonces, ¿qué es la eclíptica? La eclíptica es la línea curva por donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra en su movimiento aparente. O sea, si yo miro el cielo,
a las 7 de la mañana, lo veo que está saliendo por las montañas. Voy a dibujarlo ahí. ¿Ya? Después, como a las 8 de la mañana, lo veo un poquito más arriba. A las 10 de la mañana lo veo un poquito más arriba. A las 11 un poquito más arriba. A las 12 un poquito más arriba, quizás arriba de mi cabeza, no sé. Entre 12 y 1 puede que esté arriba de mi cabeza. Después a las 2 va a estar un poquito más hacia el oeste. Y así va a transcurrir el día y el Sol va a haber realizado una especie de curva sobre mi cabeza. Entonces, a esa línea recorrida por el Sol a lo largo de todo un año, porque es lo que yo desde aquí en la Tierra veo esa curva nomás, ¿cierto? Pero en realidad, si yo observase ese movimiento desde fuera, que en el fondo no es el movimiento que hace el Sol, sino que es la Tierra, bueno, si yo observo ese movimiento durante todo un año, va a recorrer esta especie de círculo. La eclíptica, entonces, es esa línea circular por donde transcurre el Sol en su movimiento aparente. Es el camino que hace el Sol. Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, la eclíptica y el ecuador no coinciden. Por eso que se veía que el ecuador celeste no coincide con la eclíptica, porque el ecuador celeste sería este. Una mitad de la eclíptica está por encima del ecuador celeste, esta que está acá, en el hemisferio norte celeste. Y la otra mitad de la eclíptica está por debajo en el hemisferio sur celeste. ¿Qué creen ustedes que pasa en este punto que yo estoy apuntando ahí con la pelotita roja y en este punto donde se cruzan estas líneas más o menos por ahí donde está el Sol? ¿Y qué creen que pasa aquí y qué creen que pasa acá? ¿El cambio de las estaciones puede ser? El cambio de estaciones. Por eso es que se originan el cambio de las estaciones. Y si ustedes se fijan, este rango de aquí es igual a este rango de acá. Y esto va de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio. Aquí está la zona tropical, esta distancia. Y estos de aquí, claro, los cambios de estaciones. Por lo tanto, lo más probable es que aquí, si un hemisferio está en verano, el otro va a estar en invierno, ¿cierto? Y en estos puntos de acá, ¿qué otras estaciones, qué estaciones se producirán? Vamos a ver. El Sol dura 6 meses recorriendo el hemisferio norte celeste y 6 meses recorriendo el hemisferio sur celeste. El Sol siempre estará en la eclíptica y si la luna llena o nueva cruza la eclíptica, habrá seguro, por eso que se llama eclíptica, habrá seguro un eclipse de luna o de Sol. ¿Cuándo se produce un eclipse? Cuando ya sea la luna se atraviesa o pasa por la línea de la eclíptica, ¿ya? O el Sol. Lo primero, después les voy a dar una tareita. Aquí vamos a hablar rápidamente de algunos instrumentos que se construyeron para estudiar el cielo por los primeros astrónomos. Y esto sobre todo lo utilizaban los navegantes. Por lo tanto, aquí todas las personas que navegaban, y no solamente ellos, también los astrónomos, ustedes lo dijeron en sus exposiciones, trabajaban con estos instrumentos. En el caso de ustedes le llamaron, ¿se acuerda el grupo que lo expuso? El grupo que lo expuso le dio el nombre.
¿Se les olvidó? Que yo les dije que yo lo conocía como sextante y ustedes le dieron otro nombre. Chuta, que estamos bien. Ya se les olvidó. ¿No se acuerdan? Yo lo había notado porque a mí se me olvida también ese nombre, pero porque yo lo conozco como sextante. Bueno, astrolabio. Así lo conocían ustedes, como astrolabio. Y también los otros instrumentos que ustedes también nombraron, bueno, estos son los sextantes, los octantes, y los, ¿cómo se llamaban estos chiquillos? Gnomon, ¿cierto? Que son distintos tipos de relojes solares. ¿Sí? Aquí tenemos el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Ustedes saben que la Tierra se traslada y rota. Se traslada alrededor del Sol y esa traslación dura 365 días aproximadamente. Pero a la vez que se traslada, la Tierra gira, ¿cierto? Va girando sobre su eje de rotación y se demora 24 horas aproximadamente también en esa rotación. La traslación es el movimiento por el cual la Tierra describe una órbita completa alrededor del Sol y equivale a un año. Y esta permite diferenciar las estaciones del año, las cuales tienen una fecha de inicio distinta. La órbita de la Tierra no es exactamente circular, sino ovalada o elíptica. Por eso, en ella no se puede definir un radio, sino dos ejes, uno mayor y otro menor. Cada vez que la Tierra pasa por alguno de los extremos de esos ejes, se produce el cambio de una estación a otra. Entonces, ahí tenemos la Tierra que está girando en torno a ese eje imaginario que es el eje de rotación. ¿Cuánto demora en dar una vuelta? 24 horas. Nuestro planeta presenta un movimiento de rotación y este se refleja en la rotación aparente de la esfera celeste, porque nosotros lo que vemos es que la esfera celeste es la que se mueve, no nos vemos nosotros rotando, y nos lleva a pensar que todo lo que está a nuestro alrededor gira. Y por eso que los astrónomos pensaron tanto tiempo que nosotros éramos el centro. La rotación de la Tierra tiene un periodo de 23 horas 56 minutos. El eje imaginario sobre el cual gira la Tierra pasa por los polos. Hay dos polos terrestres, el polo norte, que está aquí arriba, ¿cierto? Y el polo sur, donde vivimos nosotros, hacia abajo. Ambos coinciden con el eje de rotación de la Tierra. Son imaginarios, puesto que no existe físicamente nada que los distinga, salvo por el movimiento de la Tierra. El globo o esfera terrestre se divide en los hemisferios norte y hemisferio sur. La línea imaginaria que divide ambos hemisferios se llama ecuador. El diámetro es el máximo diámetro de la Tierra, 12.756 kilómetros. Profe, ¿Sí? ¿por qué no son 24 horas y son 23 horas con 56 minutos? ¿Qué pasa con esos 4 minutos? Se van... Tú sabes que se van guardando esos minutos que faltan ¿Ya? y cada 4 años tenemos un día más No, aún. Ya, para ya poder entendí. compensar esos minutos que nos faltaron, Sí, ¿ya? wow, ya. Que es el año bisiesto. Vamos a hablar así, nos queda bien poquito, ¿ah? Claro, porque esos son términos que vamos a ver en la prueba. El eje de la Tierra ya sabemos que es el eje de rotación, que es imaginario. Aquí habla de 23,27, en otra parte habla de 23,4, pero son aproximadamente 23,4, ¿ya? Es el eje de rotación. Entonces, este eje de rotación es el causante de las estaciones del año.
Si nosotros tuviéramos, no tuviéramos esta inclinación, todas las partes de la Tierra tendrían siempre la misma temperatura. En cambio, el hecho de que nosotros tengamos un eje de rotación hace que al trasladar la Tierra alrededor del Sol, este Sol vaya iluminando distintas partes de la Tierra. ¿Se fijan? Y eso hace entonces que tengamos las estaciones. Hay dos términos que es necesario que conozcan, que es el perihelio, que es este punto de acá. Fíjense que el Sol, como la órbita de la Tierra no es exactamente una órbita circular, sino que es una órbita elíptica, como vamos a verlo más adelante, tampoco es tan elíptica, es casi circular. Pero como se dice que es una órbita elipse, entonces la elipse tiene dos focos y el Sol estaría puesto sobre uno de ellos. El perihelio es el punto del lado de acá de la órbita cuando se dice que la Tierra estaría más cerca del Sol. Estaría a 148 kilómetros, perdón, 48 millones de kilómetros de distancia del Sol. Ese punto de ahí es el perihelio. Ocurre cuando el planeta está más cerca del Sol. Pero ese más cerca del Sol es bien entre comillas, porque el afelio, que es el punto donde la Tierra está más lejos del Sol, entre comillas, está a una distancia de 152 millones de kilómetros. Considerando la magnitud del tamaño del Sol, la magnitud del tamaño de la Tierra y las distancias, tampoco es tanto. ¿Ah? Entonces, pero así se definen. Este punto donde la Tierra estaría más cerca del Sol se denomina como perihelio y este punto de acá como afelio cuando estaría más lejos del Sol. Ahora, para nuestro hemisferio el perihelio ocurre cuando, bueno, en realidad para cualquier hemisferio, ocurre a comienzos de enero. ¿Mm? A comienzos de enero ocurre el perihelio y el afelio, o sea, cuando el planeta Tierra está un poco más lejos del Sol, ocurre en julio. Que coincidentemente coinciden con nuestro verano y con nuestro invierno. Es importante recordar que dejando de lado las líneas imaginarias de las latitudes, las longitudes, los rayos solares inciden en la superficie terrestre con ángulos distintos. Esto debido a la esfericidad del planeta, a la mayor o menor distancia del Sol, y si a esto le agregamos la diferente constitución de la superficie terrestre, veremos que sus efectos calóricos son distintos. Entonces, claro, los rayos solares de pronto llegan frente a frente al planeta, pero por ejemplo, en un invierno, ahora que nosotros nos estamos acercando al invierno, los rayos solares ya no están en esta misma dirección, están mucho más inclinados. Por lo tanto, ya no nos llega el calor como lo hacía en el verano. Al caer el Sol en forma vertical, la incidencia de energía y de calor es mucho mayor. Por el contrario, si caen de manera oblicua o inclinados, generan mucho menos calor. La energía calorífica que recibe la Tierra por unidad de superficie depende de la tangencia con que llegan los rayos del Sol. O sea, obviamente nosotros ahora cada vez que podemos salimos al solcito porque tenemos más frío, porque el Sol está más distante en este momento y anda por allá más cerca del polo norte. Y aquí se ven los trópicos nuevamente. Al trazar una línea recta entre el Sol y la Tierra, el solsticio de verano, que lo vamos a ver enseguida, en junio 21, ya, esto es para el hemisferio norte. Sí. Lo voy a explicar con la lámina que sigue, porque si no nos vamos a enredar. Resulta, bueno, ya hablé de los círculos polares, ya hablé de la eclíptica. Sí, esto me lo voy a saltar. Y esto es lo que me interesa, las estaciones del año. Resulta de que aquí está el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Quiero que se fijen en esto, que no es menor, porque algunos de los alumnos que he tenido o alumnas creen que
esta inclinación va variando y no, la Tierra gira alrededor del Sol o se traslada alrededor del Sol siempre con la misma inclinación. O sea, esto va trasladándose, pero siempre con la misma inclinación. Esta inclinación no va para allá de repente, ni para el otro lado de repente, ni para el otro, no, siempre es la misma. Por eso que los rayos del Sol aquí le dan con mayor dirección al polo sur, aquí por ejemplo, y en este caso, en el afelio, le dan con mayor dirección al polo norte. ¿Se fijan? Ya. Aquí están los puntos claves que nos originan las 4 estaciones del año que nosotros conocemos. Y el punto instante de la órbita de la Tierra que coincide con cada uno de los 2 extremos son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Acá en el afelio se produce el solsticio de verano o invierno dependiendo del polo. Para el polo norte va a ser solsticio de... Quiero que me digan ustedes, para el polo norte, aquí, ¿va a ser solsticio de verano o solsticio de invierno? De verano. ¿o no? De verano, porque además ocurre el 22 de junio y nosotros estamos en invierno, así que... Creo que ahí con ese dibujo me surgió una pregunta. Porque cuando nosotros estamos en el solsticio del 22 de diciembre, a nosotros el sol nos llega mucho más, Más como más directo, de cerca. sí. Entonces siempre al lado norte del planeta le va a llegar menos sol, igual de alguna forma, porque como siempre tiene la misma inclinación. Claro, como te digo, exacto. Bueno, ellos cuando estén acá, o sea, en este caso a ellos les está llegando harto sol acá. Lo único que Pero varía, igual están más lejos. claro, pero ¿No varía la temperatura ahí? varía, pero un poquito menos. O sea, se podría decir que el verano en el hemisferio sur es un poco más cálido que el verano en el hemisferio norte. Ya. ¿Por qué? Por las diferencias de las distancias que hay, aunque esas distancias, como te digo, por la enormidad que tiene este sol, esta distancia igual no cobran tanta relevancia, pero sí es cierto que es más cálido el verano en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, por esto mismo. ¿Ya? Ahora, los equinoccios son los que marcan los periodos de primavera y otoño. Entonces, los solsticios son de verano o invierno y los equinoccios son de primavera u otoño. Cuando, a ver, acá, el 21 de marzo, ¿qué creen ustedes? ¿Que para nosotros es equinoccio de primavera o equinoccio de otoño? Otoño. Es de otoño. Nosotros el 21 de marzo justamente entramos en otoño. En cambio, en el polo norte, ellos están entrando a primavera. ¿Se fijan? Por esta inclinación. Si la inclinación de la Tierra es la que produce las estaciones del año. Si nosotros no tuviéramos esa inclinación, siempre tendríamos las mismas temperaturas. Siempre. Bueno, en ambos extremos se dan entonces simultáneamente el solsticio de verano o el solsticio de invierno o, por otro lado, los equinoccios de primavera o los equinoccios de otoño. ¿Ya? Ocurre 2 veces por año. Y yo les puse esta imagen porque, ojo, con lo que encuentren en internet, de pronto va a depender del hemisferio en que se esté mirando, cómo va a ser, si va a ser equinoccio de verano o de invierno. Por eso que yo les puse esta imagen de los solsticios y equinoccios desde el hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, desde el hemisferio sur, cuando estamos más lejos del Sol, estamos en el afelio, ¿cierto? Y ahí nosotros estamos en el solsticio de invierno, el 21 de junio. Seguimos la trayectoria que estamos ahora, todavía no, pero ya vamos a llegar. Seguimos con la trayectoria de la Tierra. Fíjense, la inclinación de la Tierra siempre la misma, ¿ya?
Entonces seguimos trasladándonos alrededor del Sol y en este punto nos encontramos el 21 de septiembre en el equinoccio de primavera. Se sigue trasladando la Tierra alrededor del Sol y cuando se encuentra más cercano al Sol en el punto que se llama perihelio, entonces nos ubicamos en la estación de verano, solsticio de verano el 21 de diciembre. Y así seguimos dando la vuelta, ¿cierto? Y después llegamos al equinoccio de otoño el 21 de marzo. Entonces, por eso es que se originan las estaciones, por la traslación de la Tierra alrededor del Sol y por el grado de inclinación de la Tierra. Porque por mucho que se traslade la Tierra alrededor del Sol, si no tuviésemos la inclinación que tenemos, tendríamos la misma temperatura, no en todos los lugares, pero si yo vivo en África, todos los días del año tendría la misma temperatura. Si yo vivo en Chile, o en Santiago, todos los días del año tendría la misma temperatura. Pero como existe este grado de inclinación, entonces hay días en que me llega más sol, o épocas del año en que me llega más sol, y otras épocas que no. Usted Profe, sabe, dígame. ¿sabe que me perdí con eso de la inclinación de la Tierra? No entendía qué tiene que ver con las estaciones, porque según yo, si no tuviéramos grado de inclinación, aún así tendríamos estaciones del año, porque igual seguiríamos rotando y trasladándolo alrededor del Sol. Entonces no entendí lo de la inclinación y tampoco lo de las temperaturas, que tiene que ver con la temperatura. ¿Por qué tendríamos la misma temperatura siempre si no tuviéramos inclinación? Pucha, te voy a dar una tarea, y a ti y a tus compañeros para que lo hagan. Si es posible, y tengan una pelota y una linterna. Ojalá fuera de Plumavit, pero yo sé que no van a tener una pelota de Plumavit. Pero puede ser una pelota y la pueden atravesar con un palito de brocheta. ¿Por qué? Porque el palito de brocheta lo que va a hacer es semejar la inclinación de la Tierra, el eje de rotación. Si yo alumbro mi pelota con una linterna y la giro, pero sin una inclinación, la luz de mi linterna le está llegando a todos los puntos de mi pelota en igual cantidad, por lo tanto, el sol está llegando en la misma cantidad. ¿Se fijan? Si yo doy vueltas alrededor de mi linterna o pongo una ampolleta ahí en medio de mi pieza y doy vueltas una pelota sin girar, sin ningún grado de inclinación, la cantidad de luz que le va a llegar a cada punto de la pelota siempre va a ser la misma. Hagan el ejercicio, porque eso es parte de la maqueta que van a tener que hacer. En cambio, si esa pelota yo la giro un poquitito, incluso pueden pintarla con los colores de la Tierra, si yo la giro un poquitito y la hago trasladar, a ver, me voy a salir de acá. Profe, sabe que yo una vez tuve que hacer un trabajo de esto en la U y tenía que hacer como un trabajo, como presentarlo para niños pequeños, y salían hartos videos que mostraban Por supuesto, pues hay la traslación y la rotación, y se notaba la luz del sol que llegaba, y ahí igual como algo más visual, ahí se nota el tiro. Exacto. En YouTube hay varios videos. Eso les iba a decir yo, busquen en YouTube. De hecho, yo tenía, no sé si vienen más adelante en la presentación o no, debieran, pero ya hay muchos GIFs también, donde te muestran, si yo tengo el sol y tengo suponte tú una ampolleta, y de hecho hay experimentos donde ponen una ampolleta al medio y hacen el planeta Tierra con una pelota de Plumavit y la atraviesan con un palito de brocheta, y si tú la pones derecha, la luz que te va a llegar a todas las partes del planeta siempre va a ser la misma. A eso me refería. Y la luz es calor. Pero si yo la giro, la luz va a ir cambiando alrededor de que yo voy trasladándome alrededor de la luz. No siempre les va a llegar
la luz de forma tan directa, abajo como arriba. Y eso es lo que ustedes tienen que entender y darse cuenta. Y la mejor manera es haciéndolo con una maqueta o ver un experimento. Me queda poquito. Quería ver este término, pero revísenlo, estúdienlo, que es el término de precesión. Fíjense cómo se está moviendo la Tierra. Ahí tengo la Tierra vista desde uno de los polos, me parece que es el polo norte, y resulta de que ahí yo tengo mi eje de rotación imaginario, que es esa línea roja, y la Tierra, además de todos los movimientos que nosotros conocemos de la Tierra, bueno, también tiene este movimiento, pero es imperceptible porque este movimiento para que complete una vuelta completa, miren la puntita de esto. Está describiendo un círculo, ¿no es cierto? Está describiendo un círculo. Bueno, para que esto llegue a completar un círculo, tienen que pasar millones de años. En realidad, 25.800 años, no eran tantos millones. Entonces, este movimiento de la Tierra es un tercer movimiento del cual no se habla tanto, pero que lo tienen que conocer, que se llama precesión. El eje de rotación de nuestro planeta se conserva y sigue apuntando en la misma dirección durante todo el año sin perder su paralelismo. Y eso es lo que nosotros vemos a corto plazo. Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de avanzar el tiempo, entonces podríamos ver este fenómeno. Nosotros no somos capaces de verlo, pero existe. ¿Ya? Nosotros no somos capaces de apreciarlo. La precesión es causada por la perturbación gravitacional que ejerce la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. Es como un bamboleo, es como lo que le pasa al trompo cuando ya está a punto de caerse. Eso también hace que las estaciones se vayan corriendo de fecha lentamente. Ustedes se fijan, antes en enero o en diciembre, antes en enero, diciembre, febrero hacía mucho calor. Ahora como que las estaciones están corriendo, como que ya febrero ya no hace tanto calor. Entonces el efecto final es que las estaciones se van corriendo de fecha lentamente. También que las constelaciones van cambiando su posición relativa. Bueno, los astrólogos frecuentemente ignoran el efecto de la precesión, pues las constelaciones del zodíaco se han desplazado ya durante unos 4.000 años, desfasando la alineación aparente del Sol con estas constelaciones. Pero es un fenómeno que existe, pero del cual no se habla mucho porque ocurre durante mucho tiempo para dar una vuelta completa y no es observable así a simple vista. Entonces, como ustedes quedaron con muchas dudas, yo les voy a dejar de tarea que ustedes vean estos videos. En primer lugar. En segundo lugar, les voy a pedir, ahí está el PPT, yo ya lo subí. En segundo lugar, voy a salir de acá, suprimir. En segundo lugar, les voy a pedir que bajen una aplicación desde su celular, los que puedan, que se llama, se los voy a poner aquí en el chat, se llama Sky View Lite. Sky View Lite. Así se llama la aplicación. Y con esta aplicación, que es gratis, incluso lo pueden poner sin cámara, se pueden ver los astros y las constelaciones en tiempo real. ¿Se fijan? Entonces quiero que la descarguen y curioseen. Y ahí, por ejemplo, el Sol, lo van a ver, yo lo estoy mirando allá, van a ver el Sol y pueden ver también la trayectoria, pueden buscar la elíptica, perdón, la eclíptica, ¿ya? Pueden buscar ustedes la eclíptica, ahí está. Si ustedes aprietan el Sol, es que, voy a dar vuelta el
computador para que vean el sol. Déjenme sacar esto. Ahí. No sé si están mirando. Aquí, a ver. Ahí yo estoy apuntando. No, ahí no estoy apuntando el sol. ¿Dónde está el sol? Ahí. Es que no, tengo que dar más vuelta al computador. Ahí estoy apuntando el sol. ¿Lo ven? Ahí. Sí, un poco. Es que se refleja en la ventana. De repente. Ese puntito, ahí. Y cuando se ve esa línea celeste, esa es la eclíptica, que es la trayectoria que hace el sol. ¿Ya? Y ahí pueden ver también las constelaciones, pueden ver dónde está la luna en este momento, pueden ver qué planeta es ese que está allá. La luna también está allá. A ver. Y ahí van apretando, ven Venus y todos los planetas. Es súper interesante y también después lo pueden ver con los niños. Y es un programa que es gratuito y ojalá que lo puedan ver. Lo otro, ¿lo anotaron, chicos? Y lo otro es que tienen que hacerme el trabajo que corresponde a la primera evaluación parcial. Ese trabajo yo lo voy a dejar hoy día en el... ¿Qué pasó? Ahí. Ese trabajo lo voy a dejar hoy día en el aula, en el campus. Se los voy a mostrar. Este trabajo también es grupal, pero la idea es que lo hagan con su grupo y nadie más. Porque si yo encuentro respuestas demasiado similares entre los grupos, las voy a anular. ¿Están viéndolo? Sí, ¿no es cierto? Sí, se ve. Se ve. Sí. Se ve. Ya. Entonces, aquí van a poner los nombres. Tengo que contar bien los puntos. No sé creo que son 54, los conté en antes, 18. Después los cuento, no, porque son aquí, espérense, son 6 y 6 son 12, más 12, 24, más 12, 36, y 36 más 18, 46, sí, son 54. Ya, entonces van a señalar brevemente el significado de los siguientes conceptos desde el punto de vista astronómico. ¿Por qué les puse desde el punto de vista astronómico con negrita y se los voy a poner subrayado? Porque muchas veces, y eso yo bajo puntos, después les voy a mandar la rúbrica, me ponen definiciones que sacaron de internet y que no tienen nada que ver con lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Esto lo pueden averiguar lo que es una unidad astronómica, que es lo único que creo que no vimos ahora, pero es una unidad de medida que se utiliza en astronomía. ¿Ya? Dice brevemente, no más de 2 líneas. Ustedes si quieren esto lo sacan de acá y lo ponen hacia abajo como quieran, pero respeten la numeración. Después, eso tiene un punto cada uno, 18 puntos. Después, esta pregunta tiene 6 puntos. Ustedes van a dibujar un mapa del globo terráqueo donde van a indicar los meridianos, los paralelos, los trópicos con sus grados y la línea del ecuador, además de norte, sur, este, oeste. Van a indicar también los círculos polares. Y sobre ese mapa, esto tiene que ser a mano, no quiero que me pongan un mapa copiado y pegado de internet. Dice con un dibujo propio. Que le puse ahí nomás el dibujo propio. Control C, dibuje un mapa del globo terráqueo. Aquí le voy a poner un control C, control V. Eso. Con un dibujo propio, donde se indique eso. Tiene que ser hecho a mano. ¿Se entiende? Y van a indicar las coordenadas geográficas de Santiago de Chile. Después, en la siguiente pregunta, ¿se entiende? Cualquier duda me preguntan. Explique el origen y la concepción del sistema geocéntrico
en la pregunta A, y explique el origen y la concepción del sistema heliocéntrico. Y además represente gráficamente con un dibujo propio ambos conceptos. Número 3. Señale brevemente, en no más de 4 líneas, el aporte efectuado por los siguientes personajes al desarrollo del sistema planetario, ordenándolos previamente según su época. Aquí están desordenados, ustedes los van a ir poniendo de acuerdo a la época que iban apareciendo, y van a ponerle al ladito el año en que aparecieron, ¿ya? O el año en que vivieron. Eso. 12 puntos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 2 puntos por cada uno. Después, haga un dibujo explicativo propio, también propio, o sea, usted lo tiene que hacer, del sistema Sol y Tierra desde una perspectiva de nuestro hemisferio, donde se visualicen los conceptos de solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de verano y equinoccio de invierno, y marque cada uno de estos puntos con sus respectivas fechas, o sea, lo que acabamos de ver. Y por último, pida a un niño o niña de entre 5 y 7 años que dibuje el horizonte. Pegue el dibujo acá, copiar y pegar, o sea, si ustedes no tienen un niño en su casa, una amiga que tenga un hijo, que le haga un dibujo, que le saque una foto y le manda la foto por WhatsApp, y ustedes copian la foto del WhatsApp y la pegan aquí en la prueba, ¿ya? Pegue el dibujo acá y explique desde una mirada científico-pedagógica qué significa eso. Desde usted, desde su perspectiva como futuros docentes y de lo que hemos estado hablando en clases, su interpretación de lo dibujado por el niño o niña en relación a su conocimiento del mundo que lo rodea, al conocimiento del niño. O sea, ¿por qué el niño dibujó eso? ¿Ah? ¿En qué entorno vive el niño? ¿Por qué dibujó lo que dibujó? ¿Qué es lo que sabe de acuerdo a su contexto? ¿Ok? Y ese es el trabajo. Profe, Dígame. ¿esto para otra semana? Esto es para la próxima semana. Entrega el 4 de mayo. Tienen Profe, pero una ¿no semana cree que es para un poco largo como para entregarlo solo en una semana? Perdón, es un trabajo grupal. Y siempre lo he dado de una semana para otra. O sea, No sé antes, qué opinan mis compañeros, pero yo encuentro que igual es largo solo para una semana porque igual hay que considerar que aunque sea en grupos, igual tenemos más materia, ahora estamos en práctica y igual tenemos como menos tiempo. bueno, inténtenlo. Pero mi plazo es de una semana. Si de aquí a una semana han tenido problemas, entonces lo conversamos. Pero yo siempre lo he dado y en todos los cursos que he dado de trabajo de Tierra y Universo lo he dado en una semana. Y siempre me han respondido bien. Ahora, son cosas, imagínense. Señale brevemente, no más de 2 líneas, eclíptica. ¿Qué es lo que es la eclíptica? Podemos contestarlo al tiro. Es la línea aparente por donde se desplaza el Sol. Punto. El hemisferio. Profe, Son ¿y definiciones súper rápidas. esto se presenta como en la clase? No, esto se entrega. Ah, Se ya. entrega. Se entrega y me lo van a mandar al correo. Yo les voy a avisar cómo me lo van a mandar, se los voy a decir por el chat, por el WhatsApp. Ya. ¿Ya? Esto me lo mandan al correo como trabajo grupal. ¿Sí? Y como les digo, son cosas cortas, o sea, no es que me vaya a escribir un libro, no, son cosas cortas que hemos visto en clase en realidad. Es todo lo que hemos visto en clase, por lo tanto, revisen los PPT, revisen las clases. Y en el fondo la Profe, pregunta pero 5, igual mi 5, compañera ¿sí? estaba diciendo que tenemos más materia. Que igual estoy de acuerdo con ella, es un trabajo largo y a pesar que usted dice así como revisen las clases, los PPT, también tenemos otras materias que resolver. Por eso decía que era poco tiempo, una semana. Y El trabajo igual es extenso.
¿En las otras asignaturas les dan más de una semana? Pregunto. Normalmente sí. Al menos el año pasado siempre nos daban más de una semana, dependiendo igual como de lo largo que era el trabajo, y a veces nos poníamos de acuerdo entre los compañeros como para ver una fecha que le acomodara al profesor y a nosotros. Primera vez que me plantean esto. Creo que igual podríamos dejarlo como para el viernes de esa semana, porque 4 de mayo es el día antes de que tenemos clase, entonces podríamos dejarlo para el viernes por si esa clase tenemos dudas. Porque la clase sería el 5 de mayo. Espérate, nosotros hoy día es miércoles. Ah, es que me equivoqué. Bueno, era 5. Ya, dejémoslo para el viernes. ¿Les tinca? 7 de mayo. Sí, a mí me parece bien. Ya, fecha de entrega 7 de mayo. 7 de mayo hasta las 23:59 horas y ni un día más. ¿Estamos? ¿Chicas? ¿Chicos? Están calladitos los demás. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, ¿qué haríamos? 7 de mayo se entrega, dura cualquier hora del día hasta las 23:59 y me lo mandan por correo. Si tienen más consultas, me preguntan al WhatsApp. Y eso. Sean ordenaditos para trabajar, que les quede bonito. Y eso. Y no es tan largo. Después cuando lo estén haciendo se van a dar cuenta que no es tan largo. O sea, bueno. ¿Cuántos ramos más tienen aparte del mío? Pues yo tengo su horario en alguna parte. ¿Ustedes tienen como 5 ramos? Tenemos 7 ramos. 7 ramos. Y algunos tomamos selectivos. Entonces, por ejemplo, yo tengo 8 ramos, porque en el horario oficial nos salen 6, porque no cuentan el idioma. Estás con Que todos tomamos idiomas distintos. Eso sí es obligatorio. Sí. Ya, bueno. Ya, pues entonces para el viernes. Para el viernes 7 de mayo. ¿Estamos? Ya, chiquillos. Como ahora todavía les queda tiempo, se pueden poner de acuerdo porque todavía van a ser las 5. Y se pueden poner de acuerdo para empezar a trabajar esto en grupo. ¿Sí? ¿Profe, va a subir la pauta ahora a Ocampus o ya está? Voy a subir la prueba ahora a Ocampus. Ya. ¿Ya? Y la rúbrica igual. La rúbrica la voy a subir después porque tengo que hacerla. Ah, ya, profe. ¿Listo? Ya, voy a subir el tiro, apenas me despida de ustedes.